Ya estamos transmitiendo en Facebook. Siempre hay algunas personas que nos miran en vivo, hay otros que nos miran de tarde, ¿verdad? En la noche. Entonces, en Zoom tengo algunos conectados. Espero que se nos unan más durante el transcurso de la clase. Y vamos a empezar entonces. Entonces, chicos, bienvenidos a una nueva clase, a una nueva transmisión del portal de matemáticas. Hoy vamos a estar trabajando con el folleto número 28. Llevamos bastante avanzado, ¿verdad? El tema es inecuaciones y este contenido en específico se trata de inecuaciones fraccionarias. A ver, los que están en Zoom, ¿me escuchan bien? ¿Se escucha, chicos? Entonces, las inecuaciones fraccionarias, ¿verdad? También muchas veces se le conoce con el nombre de inecuaciones racionales. ¿Por qué? Porque vamos a tener una expresión algebraica, o sea, vamos a tener una fracción y el numerador y el denominador van a ser expresiones algebraicas. Entonces, el concepto que nos da el documento dice, las inecuaciones de las formas que presentamos a continuación o que se reducen a ellas mediante transformaciones equivalentes se denominan inecuaciones fraccionarias. Ecuaciones fraccionarias en una variable real. Bienvenida, Erika, a la clase. Entonces, estos son ejemplos de inecuaciones fraccionarias. Por ejemplo, P de X, el polinomio P de X sobre el polinomio Q de X menor que 0. ¿Ya? Otro ejemplo dice el polinomio P de X sobre Q de X mayor que 0. Puede ser también que P de X sobre Q de X es menor o igual que 0. O podría darse el último caso que P de X sobre Q de X es mayor o igual que 0. ¿Ya? Vamos a abrir la pizarra por acá. Vamos a abrir la pizarra por acá. Y vamos a escribir los pasos para resolver. Pasos para resolver una inecuación fraccionaria. Entonces, en el folleto, ¿qué nos dice el folleto? ¿Qué nos dice el documento? Dice comparar con 0 la inecuación. El paso número 2, efectuar las operaciones indicadas, ya sea suma y resta de fracciones. No se van a eliminar los denominadores. Más adelante voy a estarle explicando esto con un ejemplo concreto, ¿verdad? Paso número 3, factorizar numerador y denominador. Paso número 4, hallar los ceros del numerador y denominador. Y esta palabra, ceros, o sea, vamos a dejar, ¿verdad? La fracción algebraica, obviamente va a tener su numerador, su denominador. Vamos a buscar los valores que hagan cero el numerador y vamos a buscar los valores que hagan cero el denominador. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere el paso 4. Hallar ceros del numerador y denominador. Dice el paso número 5, determinar el signo de la expresión. Ok. Paso número 6, representación gráfica de los ceros. A ver, representación gráfica de la solución, ¿ok? Y por último, vamos a escribir el conjunto solución. Entonces, voy a copiar estos pasos por acá. Voy a escribir estos pasos en la pizarra, en la whiteboard de Zoom.
Entonces aquí los tenemos, muchachos, los pasos que están en el folleto. A ver. Bueno, vamos a dejarlos por ahí. Entonces, si hay alguna pregunta o algún comentario hasta el momento, ya sabes que estamos abiertos para escucharlo, ¿verdad? Se nos está uniendo a la clase Helen. Bienvenida, Helen. Entonces, vamos a ver el primer ejemplo. Miren, vamos a resolver el ejemplo 1.1. Dice, determina el conjunto solución de x menos 4 sobre x más 1 menor o igual que 0. X menos 4 sobre x más 1. Vamos a escribir por acá. Entonces tenemos la inecuación x menos 4 sobre x más 1, ajá, menor o igual que 0. Entonces, en este caso ya tenemos el paso 1, comparar con 0 la inecuación. ¿A qué se refiere con esto? Un ejemplo, por ejemplo, si hubieran tenido x sobre x más 2, menor o igual que 7. Ese 7 no nos sirve tenerlo allí. Tenemos que dejar a un lado el 0. Entonces ese 7 lo hubiéramos mandado a restar. ¿Ya? O sea, y a un lado de la inecuación tiene que quedarnos el 0. Eso es mandatorio. ¿Ok? En nuestro ejemplo 1.1, lo voy a enumerar, ¿verdad? Ejemplo 1.1. Tenemos que x menos 4 sobre x más 1 menor o igual que 0. Ya está el primer paso. Segundo paso dice, efectuar las operaciones indicadas, suma y resta de fracciones. No se eliminan los denominadores. Podemos ver de que como esta expresión está sencilla, pues ya prácticamente tenemos el paso 2 también. Ya venía incluida con el paso 2 y el paso 1. ¿A qué se refiere con que no se eliminan los denominadores? ¿A qué creen ustedes que se refiere cuando dice que no se eliminen los denominadores? Ajá. ¿Alguna idea, chicos? Hola, a ver. Hola, Remy, ¿cómo está? Se nos unió Remy a la clase. Entonces, a ver. Miren, cuando dice que no se eliminan los denominadores, recuerden que cuando tenemos ecuaciones, cuando tenemos así igualdades, muchas veces nosotros decimos, multipliquemos todo por x más 1 en ambos lados. ¿Para qué? Para que así, nos podemos deshacer del denominador. Por ejemplo, tenemos la fracción x menos 4 sobre x más 1. Si lo multiplicáramos eso por x más 1, igual, al lado derecho tenemos 0 y todo eso por x más 1. Sabemos de que aquí cancelaríamos el denominador y nos quedaría de que x menos 4 es menor o igual que 0. Por esta expresión, 0. Por cualquier expresión sigue siendo 0. Entonces, ¿qué pasa con este paso? Que eso está totalmente incorrecto. Nunca hagan eso. Como estamos trabajando en ecuaciones, no podemos hacer eso. De multiplicar todo por cierto denominador o por el mínimo común múltiplo de los denominadores para que ya no nos queden fracciones. Eso está malo.
¿Qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, en este caso, igual, como la expresión está sencilla, está pequeña, por así decirlo, eh, lo que vamos a hacer directamente, como en el paso 3 dice factorizar numerador y denominador, ese paso ya no es necesario. Ahí está en lo que está. No hace falta de factorizar más. Ahora sí, vamos al paso 4. Hallar ceros del denominador. Hallar ceros del numerador y denominador. Entonces vamos a hallar los valores que hacen 0 al de arriba y que harían 0 al de abajo. Si x menos 4, si x menos 4 fuera igual a 0, ¿cuánto vale la x? ¿Cuánto vale x? 4. Así es. Entonces x valdría 4. Ese es para el caso del numerador, ¿verdad? Ahora vamos con el caso del denominador. Si x más 1 fuera igual a 0, ¿cuánto valdría la x? Menos 1. X valdría menos 1. Entonces ese es para el caso del denominador. O sea, ¿cuáles puntos o qué valores son clave? Vamos a analizar qué pasa cuando x igual a 4 o cuando x igual a menos 1, ¿ok? Esos son los tales ceros. La verdad que esa palabra es un poquito incómoda. A mí no me gusta mucho. Ceros, no sé. Suena extraño. Ahora acá dice determinar el signo de la expresión. Bueno, a esto lo que se refiere es que yo les diría que en este punto, cuando ya tengamos esos ceros de la expresión, tracemos nuestra recta numérica, nuestra representación de la recta numérica, ¿verdad? ¿Está? Aquí viene más infinito, aquí está el señor menos infinito. Entonces, ¿cuáles son los valores clave? Cuando el valor para x igual a menos 1. Para cuando x igual a 4. Esos valores son clave. Entonces vamos a analizar estos tres intervalos, desde menos infinito hasta menos 1. Desde el menos 1 hasta el 4. Y desde el 4 hasta el más infinito. O sea, vamos a probar un valor cualquiera de estos, en este intervalo, un valor cualquiera de acá, y un valor cualquiera de acá, tal que al introducir en la inecuación original, eso nos dé menor o igual que 0. Mejor dicho, el menos 1 y el 4 son como partes de las fronteras o de los bordes de los intervalos. Yo les pregunto, ¿van a ir rellenos? ¿Van a ir rellenos, intervalos cerrados? ¿O van a ir así en blanco, intervalos abiertos? ¿Cómo sería? ¿Sería sombreado el puntito o no? Cuando tenemos un mayor o igual que, o un menor o igual que, ¿qué les decía yo que usáramos? Creo que va sombreado. Mónica, así es. Cuando estamos trabajando con el mayor o igual y el menor o igual, esto va a ir sombreado. ¿Ya? Porque al sombrearlo estamos diciendo que lo tomamos a ese valor como tal. Va incluido. ¿Ok? Y entonces, como va sombreado, como es un intervalo cerrado, se va a representar con corchetes. ¿Ya? Entonces, bueno, en el intervalo desde el menos infinito al menos 1, un valor cualquiera que podamos tomar. Digamos, menos 2. ¿Ya? Entonces sustituimos en la original. Menos 2 menos 4 sobre menos 2 más 1. ¿Cuánto sería igual eso?
O no, de hecho, no es necesario encontrar el valor acá. Solo queremos saber si eso va a ser positivo o negativo. Menos 2 menos 4, ¿qué va a ser? ¿Un resultado positivo o negativo? Menos 2 menos 4, ¿cuánto es? Menos 1. No. Menos 1, no. Menos 6. Menos 6. Menos 6, Sheila. Mónica, gracias. Y, ok, ya no respondió la pregunta anterior que estaba haciendo. Andrés Luna, profe. Y abajo es menos 1, ¿verdad? Abajo tendríamos menos 2 más 1, menos 1. Y menos 6, entre menos 1, ¿a qué va a ser igual esto? Menos entre menos va a ser más. Al final no importa el valor, o sea, vamos buscando el... Sí, Mónica, correcto, va a ser 6 positivo. Al final no andamos buscando tanto el valor del número, sino el signo, si va a ser positivo o negativo. Andamos buscando los intervalos que nos den valores menores o por lo menos iguales que 0. El 6 positivo es menor que el 0. ¿Sí o no? El 6 positivo es menor que el... No, ¿verdad? No. Entonces ese intervalo no cumple. Desde el menos infinito al menos 1 no cumple. ¿Ya? No va a cumplir. Igual, ahora probemos con otro valor para el siguiente intervalo. Por ejemplo, si agarráramos el 0. Entonces 0 menos 4 sobre 0 más 1. Arriba nos quedaría un número negativo. Abajo nos quedaría un número positivo. Menos entre más, ¿cuánto es? Menos entre más. Menos. Menos. Entonces, recuerden que esta expresión lo que representa es un número negativo o igual que 0. ¿Ya? Entonces, este intervalo sí, entre menos 1 y 4, cualquier valor entre ellos va a ser un número menor o igual que 0, o un número negativo o 0, pues. Y ya para probar el último intervalo, aquí podemos agarrar el 5. Probemos con el 5. 5 menos 4 sobre 5 más 1. Aquí arriba nos quedaría un positivo y abajo un positivo. Y al final esto sería positivo. Entonces, cualquier valor en el intervalo desde 4 en adelante siempre nos va a dar un número positivo, no un número menor que 0. Entonces, ese queda descartado también. ¿Ya? Entonces, el único intervalo, los únicos valores que cumplen, entonces la solución sería X, sería X tal que recuerden que hay varias maneras de escribirlo. Podemos decir de que X tal que menos 1 es menor o igual que X y a su vez X es menor o igual que 4. ¿Ya? También podríamos decir que X pertenece al conjunto desde menos 1 hasta el 4, ¿verdad? Esas son las dos maneras de escribir la respuesta, ¿ya? Entonces, como estamos trabajando en ecuaciones, la vamos a dejar así. X tal que pertenece, o sea, X está entre menos 1 y 4. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Sugerencias? Vamos a borrar esto de acá.
Pregunta, muchachos, está sencillo. Como siempre, ajá. Como siempre, ¿verdad? Empezamos con algo súper sencillo y le vamos metiendo más temperatura. Vamos con el siguiente. Voy a buscar un ejercicio donde ya apliquemos como más pasos. Más de los pasos que se dicen ahí. Si se fijan, el tema de inecuaciones, la parte de inecuaciones es sencilla, pero tal vez un poquito tediosa. Igual, hay que tener cuidado, hay que ir con calma, probando cada uno de los intervalos. ¿Ya? Pero la teoría como tal es poca. Entonces, vámonos a otro ejemplo, otro ejercicio. Miren, ya el ejemplo 1.2 ya lleva un poquito más de análisis. El ejemplo 1.2 dice x más 1 sobre x cuadrado menos 5x más 6 menor que 0. Vamos a resolver f que está ahí. Entonces el ejemplo 1.1, el ejemplo 1.2, perdón, dice que x más 1 en el numerador y en el denominador tenemos x cuadrado menos 5x más 6 menor que 0. Vamos a buscar todos los valores reales, tal que al introducir en esta expresión nos va a dar un número negativo al final, un número menor que 0, dice. ¿Ok? Si hay alguna pregunta hasta el momento. Me alegra ver que hay varios conectados hoy. Ahí está Davis, Brian, se nos unió. Tenemos a Erika Ninet. ¿Alguna duda, muchachos? Entonces, como paso número 1, aquí decía, comparar con 0 la inecuación. Ya está. Ya nos salvamos de un paso. Efectuar las operaciones indicadas como suma y resta de fracciones. Igual, hasta el momento no nos hemos encontrado un caso así. Factorizar numerador y denominador, y aquí sí va a ser necesario porque el numerador ya está en su forma simplificada, mientras que el denominador sí lo podemos factorizar. Entonces vamos a tener x más 1 arriba y abajo. Recuerden que colocamos raíz cuadrada del término cuadrático, x y x. ¿Cuál sería el signo del primer factor? ¿Menos o más? Menos. Gracias. Fue Mónica. No. L. Así ya vi. Entonces ya también alguien comentó, ya Brian comentó en el chat, el primer valor sería menos, el segundo más, dos números que multiplicados den, perdón. El primer signo sería menos, el segundo signo sería menos por más, menos, dos números que multiplicados den 6 positivo y sumados den menos 5. Es verdad. Es menos 3 y menos 2, correcto. No era menos 6 y 1. Hay que tener cuidado con los signos. ¿Ya? Porque, porque menos 6 por 1 positivo nos daría 6 negativo. Y no es lo que tenemos acá. Hallar los ceros del numerador y denominador. Vamos a este paso. ¿Cuál sería el cero del numerador? Entonces, pongámosle ceros, ¿verdad? En primer lugar, tenemos que hallar el cero del x más 1.
el 0 del x menos 3 y el 0 del x menos 2. Si x más 1 fuera igual a 0, ¿cuánto valdría la x? Menos 1. 1. Vamos a escribirlo en verde. X igual menos 1. En el siguiente caso, la x a cuánto va a ser igual? A A 3. 3. 3 positivo. En el siguiente caso, A 2 positivo. 2 positivo. Gracias. Ya lo hallamos rápido, ¿verdad? Afortunadamente no nos ha quedado fracciones, pero si aquí esta x tuviera un coeficiente, por lo menos 2x menos 3, entonces ahí nos van quedando fracciones después. Ya con eso dice, determina el signo de la expresión. Entonces vamos a dibujar acá. Y ahora va a quedar como, la recta numérica va a quedar dividida en más partes. Vamos a colocar el menos 1, el 2, y también el 3. Ya sabemos que aquí está el más infinito y el menos infinito, ¿verdad? Menos 1, 2 y 3 son los puntos clave, por así decirlo. Pregunta, el menos 1, el 2 y el 3 quedan sombreados o no? No. 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 Quedan así, quedan sin relleno, porque el menos 1, el 2 y el 3 no están contando, porque solo estamos contando con el menor que 0. Entonces, vamos a elegir valores, ¿verdad? Vamos a elegir un valor desde menos infinito a menos 1. Un número cualquiera entre menos infinito y menos 1. ¿Quién me dice un valor ahí? Menos 3. Gracias. Menos 3. Entre menos 1 y 2, yo les aconsejo que donde se encuentra el 0, ustedes agarren el 0 porque es más rápido. Entre 2 y 3, ahí no vamos a tener un valor entero. Digamos que agarramos el 2.5. Del 3 al más infinito, digamos que agarramos el 1138. O sea, no, pueden agarrar cualquier valor. Obviamente uno se va por el más chiquito, por el 4, el 5, el 6. Pero aquí podríamos agarrar cualquiera. Entonces, a la hora de probar, vamos a tener menos 3 más 1 sobre menos 3 por menos 3 menos 2. Si se fijan, no estoy introduciendo en esta, que tiene el término cuadrático, sino ya introduciendo acá, que ya está factorizado. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Menos 3 más 1, que es igual. Menos 3 más Menos 2. 1. Entonces es un signo menos, ¿verdad? Menos 3 menos 3. Es un signo menos. Menos 6. Ujú. Menos 3 menos 2 va a ser un signo menos también. Entonces arriba tenemos un menos y abajo vamos a tener un más, porque menos por menos más. Y al final el signo de toda la expresión, menos entre más, menos. No sé si me van captando allá. O sea, no es necesario, de hecho no es necesario hacer las multiplicaciones y encontrar los valores. Lo que estamos buscando nada más son los signos, ¿ya? Profesor, ¿podría volver a explicar esa parte? Dale, es que muy chiquito lo dejé ahí. Voy a mover esto para arriba. Voy a moverlo, ¿ok? Vamos a mover para acá. Esto es... A ver.
Bueno, ni modo, voy a borrar acá, pues. Voy a borrar los pasos. Voy a borrar los pasos para que den más espacio. Entonces ya llamamos los puntos clave, ¿verdad? Que era el menos 1, 3 y 2. Dibujamos la recta numérica. Vamos a analizar desde el menos infinito hasta el menos 1. Desde el menos 1 hasta el 2. Desde el 2 hasta el 3. Y después del 3 al más infinito, ¿ok? Elegimos un número, un valor cualquiera en cada uno de los intervalos. Aquí podemos elegir, habíamos dicho el menos 3, ¿verdad? Un número entre menos infinito y menos 1 es menos 3. Un número entre menos 1 y 2 puede ser el 0. Un número entre 2 y 3, 2.5. Un número entre 3 y el más infinito, digamos 9. ¿Ok? Y entonces aquí empezamos a sustituir en la inecuación original. Por ejemplo, si para el valor de menos 3, tendríamos menos 3 más 1 sobre, estoy sustituyendo acá, miren, estoy sustituyendo en esa expresión, que ya está factorizada. Menos 3 por menos 3 menos 2. O sea, en vez de sustituir en la original, estoy sustituyendo en la que ya está factorizada. ¿Ok? Y aquí es lo que me refería, no hay necesidad de encontrar los valores. Pues, o sea, menos 3 más 1, menos 2. Abajo nos quedaría menos 3, menos 6. Menos 3, menos 2, menos 5. No hay necesidad de poner los números. Para ahorrar tiempo y trabajo, solo podemos poner los signos. Lo que andamos buscando es que nos quede el signo menos al final de todo. Porque el signo menos representaría un número negativo, ¿no? Andamos buscando los números negativos, que sea menor que 0. Entonces, menos, y quedaría menos, y aquí, menos. El numerador nos quedaría siempre un número negativo, y en el denominador, menos por menos, nos quedaría uno positivo. Al hacer esto, en el numerador tenemos un número negativo, y en el denominador uno positivo. Un negativo entre un positivo nos quedaría negativo al final. ¿Ya? Entonces, este intervalo desde menos infinito a menos 1, cualquier valor que agarremos y lo probemos en la inecuación original, nos va a dar un número negativo, un número menor que 0. ¿Me captaron o no? Sí, David. Ahora sí. Vamos con... Bienvenido, David. Entonces ahora probemos con el 0. Tenemos 0 más 1 sobre 0 menos 3 por 0 menos 2. Arriba nos quedaría un número positivo siempre. Abajo nos quedaría un número negativo por un número negativo. Un negativo por un negativo es un número positivo. Y entonces en el numerador teníamos uno positivo. Entre otro positivo, al final toda la expresión para cualquier valor nos va a quedar un número positivo. Y no nos satisface la inecuación porque la inecuación nos está pidiendo números que estén debajo del 0 o a la izquierda del 0. Entonces este intervalo no cumple. El de menos 1 a 2 no cumple. Ahora busquemos un valor entre 2 y 3. Habíamos dicho el 2.5. 2.5 más 1 sobre 2.5 menos 3 por 2.5 menos 2. ¿Sí o no? Arriba nos va a quedar un número positivo siempre. Abajo, 2.5 menos 3 va a ser un resultado negativo. 2.5 menos 2 va a ser un resultado positivo.
Arriba nos quedaría el más y abajo menos por más, menos. Ahora más entre menos, menos. O sea, para cualquier número, 2.1, 2.3, 2.5, 2.7, 2.84, para cualquier valor entre 2 y 3, el resultado al final va a ser un número negativo. Y sí cumple, porque estamos buscando que la expresión sea menor que 0. Entonces, ese intervalo sí. Y al final, pues, agarramos un valor para el último intervalo entre 3 y más infinito. Yo puse 9. A la hora de probar nos quedaría un más sobre más por más. Y al final toda la expresión va a dar positiva. Y ahí no me da espacio para probarlo. Pero ese intervalo ya no nos va a cumplir lo que andamos pidiendo. Queda descartado. Los que sí cumplen son del menos infinito al menos 1 y del 2 al 3. Ajá, ¿alguna duda? Muchas dudas. Demasiadas dudas, chicos. ¿O no? Todo claro. Fíjense que me gusta, o sea, me gusta aquí como... Entonces vamos a resolver el siguiente, ¿verdad? Vamos con el siguiente. Bueno, aquí lo que faltaba, aquí lo que falta nada más en ese ejercicio es solamente escribir la solución. Recuerden, como solo estamos trabajando con el menor que, no hay ningún igual por allí. Entonces los intervalos se representan con paréntesis. Con paréntesis. Entonces ya para dar la respuesta final, uno lo escribe formalmente, ¿verdad? La solución es igual a, la solución es igual a x, tal que pertenece a los reales, pertenece a los números reales, con x menor que menos 1. ¿Ya? Todos los valores que estén a la izquierda del menos 1 cumplen. O también que el 2 sea menor que x y que la x a su vez sea menor que 3. ¿Ya? Eso es escribiendo la solución en forma de desigualdades. Si lo escribiéramos en forma de intervalo, recuerden que decíamos desde menos infinito hasta el menos 1. Cerramos con paréntesis. Unión 2,3. ¿Sí o no? Si se fijan, por aquí lo tenemos en el folleto. Y esa es la solución correcta. Vamos al ejemplo 1.3. Igual ya lleva un poquito más ya lleva más análisis. El ejemplo 1.3 dice hallar los valores para los cuales la siguiente desigualdad tiene sentido. A al cuadrado menos 6a más 9 sobre a cuadrado menos 2a mayor o igual que 0. Lo voy a copiar. A cuadrado menos 6a más 9 sobre a cuadrado menos 2a mayor o igual que 0. Ya este ejemplo me gusta un poquito más. En primer lugar, honestamente, no sé por qué, pero a mí en lo personal me incomoda cuando mucho se usa la X. Yo veo que en un libro de álgebra como que solo X, X, XY, XY. Y al final
nosotros podemos usar cualquier variable, ¿no? Cualquier letra. Y también me gusta por lo que, este ejemplo me gusta, por lo que ya estamos usando un mayor o igual. En los ejemplos anteriores solo estábamos trabajando con menor o menor o igual. Al final, ¿qué es lo que estamos buscando entonces? Vamos a hallar los valores reales, tal que al sustituir acá, eso nos dé un número positivo. ¿Ves? Eso es lo que quiere decir. Que nos dé un número a la derecha de 0 o que sea 0 exactamente. ¿Ya? Honestamente, las inecuaciones, ¿por qué se vuelven intimidantes a veces? Porque yo diría que porque nos da pereza ir analizando. Ejemplo 1.3. Dice que a al cuadrado menos 6a más 9 sobre a al cuadrado menos 2a mayor o igual que 0. Si se acuerdan, en los pasos que poníamos al inicio, el paso número 1 era comparar la expresión con 0. Ya está, ya nos ahorramos un paso. El segundo paso, ¿cómo es que decía exactamente? El segundo paso decía efectuar las operaciones indicadas. El tercer paso decía factorizar. Entonces ahorita vamos a factorizar. ¿Ok? Entonces trazamos nuestra raya fraccionaria. A ver, el numerador, ¿cómo lo podemos factorizar? Aquí vendría la A, aquí vendría la A. ¿Qué números van acá en los factores? Dos números que multiplicados den 3. 9 y sumados den menos 6. Ajá. ¿Quién dijo 3? Yo. Alejandra. Pero el signo del primer factor es el mismo signo del término lineal. Entonces aquí va Es el porque menos. Correcto, Brian. Menos 3 y menos 3. Aquí va a ser menos. El siguiente signo va a ser menos por más, menos. Dos números que multiplicados den 9 positivo y sumados den menos 6 sería menos 3 y menos 3. ¿El denominador cómo se factoriza? ¿Cómo se factoriza el denominador? Alejandra, Sacando factor común. gracias. Factor común A. Lo dejamos fuera del paréntesis a la A y adentro nos quedaría A menos 2. Y dice que eso es mayor o igual que 0. Entonces, ¿qué pasa? Aquí el numerador era un trinomio cuadrado perfecto. O sea, esta expresión es equivalente a decir A menos 3 al cuadrado sobre A por A menos 2. Mayor o igual que 0. ¿Ok? Entonces, vamos a hallar los ceros del numerador y del denominador. En el caso del numerador, si A menos 3 al cuadrado es igual a 0, ¿cuánto vale la A? Si A menos 3 al cuadrado es igual a 0, ¿cuánto valdría la A? Ujú. Si A, ajá. En el primer caso, para el numerador, sería A igual a 3, ¿verdad? Para el valor de A igual a 3,
el numerador sería 0. En el denominador, si A valiera 0, nos haría toda la expresión igual a 0. Entonces, A igual a 0 es uno de esos puntos claves, de esos puntos críticos, ¿verdad? De la expresión. Si A menos 2 valiera 0, ¿cuánto valdría la A? ¿Qué dice el chat? 2 positivo, ¿verdad, Brian? Correcto. Entonces vamos a tener, en la recta numérica, vamos a tener 3 puntos. El 0, el 2 y el 3. ¿Ya? Quiero ver si no me he equivocado hasta el momento. Ajá. Sí, vamos bien. El 0, el 2 y el 3. ¿Ya? Vamos a dibujarlo bien por acá. Si hay alguna pregunta, algún comentario, alguna sugerencia. Igual, cuando ya agarran práctica, lo van a hacer súper rápido. Yo me tardo por ir demasiado paso a paso, demasiado lento. Pero yo sé que después ustedes se vuelven rápidos. Entonces vamos a situar hayamos dicho el 0, el 2 y el 3. Esos puntos, el 0, 2 y 3, ¿van a ir sombreados o van a ir en blanco, así, sin relleno? ¿Van a ir con relleno o sin relleno? Gracias, Brian, correcto. Como estamos hablando de mayor o igual, van a ir con relleno. Entonces, a la hora de hablar o de referirnos a ese intervalo, ellos se van a cerrar con corchete, ¿ya? Vamos a trabajar con corchete, no con paréntesis. Entonces, lo mismo, ¿verdad? Vamos a tomar valores en cada uno de los intervalos. Aquí podemos tomar un número entre menos infinito y 0. Podría ser menos 2. O un número entre 0 y 2. Más sencillo que se me ocurre es el 1. Un número entre 2 y el 3. El 2.5. O qué sé yo, el 2.7, pongámosle. Un número del 3 al más infinito, pongámosle 8. No sé. Y entonces ahí vamos a empezar a probar. Vamos a empezar a probar. Para el caso que si x valiera menos 2. Si x valiera menos 2. Ah, ya me enredé. Miren, lo siento. Ya estoy usando la x. Si a valiera menos 2, perdón. Entonces la expresión sería o sea, vamos a sustituir acá. Sería menos 2 menos 3 al cuadrado. Todo eso sobre menos 2 por menos 2 menos 2. Toda esa expresión al final va a ser positiva o negativa. No nos importa el valor numérico. Lo que queremos ver es el signo, si va a ser más o menos, todo eso. Lo que nos conviene, lo que queremos es que sea mayor o igual que 0. O sea, que esto sea positivo. Menos 2 menos 3 sería menos 5. Pero un número negativo, entre paréntesis, elevado al cuadrado, se convierte en algo positivo. Aquí tenemos el menos 2, pues lleva el signo menos. Y menos 2 lleva el signo menos. Menos por menos nos daría más. Entonces al final nos va a quedar algo positivo en el numerador y algo positivo en el denominador. Y entonces la expresión total al final va a ser positiva. ¿Ya? Que es lo que sí queremos, que sea mayor que 0 o igual que 0. Entonces ese intervalo sí cumple. El intervalo que viene desde el menos infinito hasta el 0 sí cumple. ¿Ya? Vamos a probar ahora para el siguiente caso.
El intervalo entre 0 y 2, probemos para el valor de 1. Si A valiera 1, nos quedaría menos, ¿cómo es? Nos quedaría 1 menos 3 al cuadrado sobre 1 por 1 menos 2, ¿verdad? Al final arriba nos va a quedar un número positivo. Abajo nos quedaría un número positivo por un número negativo. Entonces nos quedaría algo positivo sobre algo negativo. Y toda la expresión total al final va a ser un número negativo. Va a ser un número menor que 0. Entonces ese intervalo no cumple. Ese intervalo no. Entre 0 y 2 no cumple. Vamos con el siguiente valor. Si probamos para A igual 2.7. Entonces 2.7. 2.7 menos 3 al cuadrado sobre 2.7, ¿verdad? Por 2.7 menos 2. Arriba nos va a quedar algo positivo. Abajo tenemos algo positivo por algo positivo también. Y al final toda la expresión va a ser positiva. Entonces ese intervalo sí cumple. Este sí va a cumplir. Entre 2 y 3 los valores sí cumplen. Vamos a probar el último. Es lo que les digo, ¿verdad? Las inecuaciones no son difíciles, nada más que son tediosas, un poquito, tal vez aburridas. No sé cómo decirle, un poquito, sí, cansa, aburre tal vez en cierto punto. Entonces, para probar el último valor nos quedaría 8 menos 3 al cuadrado sobre 8 por 8 menos 2. Al final nos quedaría un más sobre más por más. Al final toda la expresión va a ser positiva. Entonces ese intervalo también cumple. ¿Ya? Entonces cumplen esos tres. Desde el menos infinito hasta el 0 y desde el 2 en adelante. ¿Ya? De todos modos, aquí probamos que para este cumple y para este cumple. No es como que vamos a poner desde menos infinito unión a 0. Desde menos infinito a 0, unión de 2 a 3, unión de 3 al más infinito. No. Podemos poner simplemente de menos infinito a 0, unión de 2 hasta el más infinito. Preguntan, no sé si hay alguna pregunta por allí. En Facebook, a ver, veo algunos comentarios. Está conectada Milena Castillo. Buenas tardes, Milena. Está conectado Gabriel Velázquez. Muchas gracias, chicos, por sus comentarios, ¿verdad? Por su apoyo. Recuerden que pueden compartir la publicación, pueden invitar a sus compañeros de clase a verla, ¿no? O se la mandan en la noche, ¿verdad? Si están viendo este tema, les va a servir. O cuando entremos a temas que están viendo en quinto año, les va a servir también. Pueden compartirlo en Facebook. Entonces, el ejemplo, estábamos resolviendo el ejemplo 1.3. Aquí está, miren, aquí está una gráfica muy bonita, la hizo el profesor Jobel. Probó desde menos infinito Chico, se me había olvidado una cosa. Se me había olvidado una cosa importante, me disculpan. Se me había escapado, honestamente. El valor del 3 sí va repintado, sí va resaltado. El 3 sí va sombreado. Pero el 0 y el 2 no. Vamos a borrar por acá. El 0 y el 2 no van sombreados. Van a quedar abiertos. ¿Alguien que sepa por qué pasa esto? Ya se me estaba olvidando, honestamente. Vale más que revisé el folleto. ¿Por qué creen ustedes que pasa eso?
de que el 0 y el 2, o sea, no podemos tomar el valor 0 y 2 como tal. No los podemos sustituir en la expresión. Si yo dijera que podemos tomar el 0 y el 2, estaría diciendo, por ejemplo, para el valor de 0, si ya valiera 0, exactamente, arriba me quedaría 0 menos 3 al cuadrado sobre 0 por 0 menos 2. Y eso me quedaría al final 9 sobre 0. ¿Qué pasa, qué pasa con la división por 0? ¿Qué nos dicen de la división por 0? Ujú. La división por 0, muchachos. ¿Qué pasa con ella? La división por 0 dice que no está definida. Elías, ahí me dio una respuesta muy buena. Sí, tiene razón, pero para no enredar a los chicos no me voy a meter a eso todavía. Digamos que la división por 0 no está definida. No está definida, muchachos. Entonces, igual aquí, si la A valiera 0, nos haría 0 todo el denominador. Y nos quedaría un número real sobre 0. Y eso simplemente no está definido. Lo mismo pasaría para cuando la A valiera 2. Aquí 2 menos 2 nos quedaría 0. Y entonces nos quedaría un número real sobre 0 al final. Igual no estaría definido. Entonces, por tanto, allí ellos van a quedar como intervalos abiertos. El 0 y el 2 no se toman. El 3 sí. ¿Por qué el 3 sí? Porque el 3 haría 0 el numerador. El 3 haría 0 el numerador. Y nos quedaría 0 sobre menos 6. Y esto es 0. El 0 sí puede ir en el numerador, pero nunca en el denominador. ¿Ok? Ya al final, ¿verdad? Solo nos falta escribir formalmente la solución. Solo escribimos formalmente la solución, que está por acá. Entonces la solución dice que va a ser todos los números A que pertenecen a los reales, tal que A es menor que 0. El 0 no se toma, no se puede tomar. O que a su vez, o que A sea mayor que 2. Igual el 2 no se toma, queda abierto. ¿Ya? ¿Qué pasa? Aquí afortunadamente nos quedó, estos dos intervalos que cumplían, pues nos quedaron pegados, nos quedaron de vecino, entonces no hay como que escribirlo varias veces, ¿verdad? Simplemente del 2 en adelante, ¿ya? Entonces, ¿alguna duda por ahí? Brian, Davis, Eliet, Fernanda, Fernanda Sofía, Helen. Tenemos Fernanda Sofía y Helen Sofía. Mónica, Erika Ninet, Remy, Sheila, ¿alguna duda? En Facebook vamos a ver algún comentario. Parece que todavía no hay. Ah, correcto. Gabriel ha estado comentando muy bien ahí sus comentarios. Correcto. Le estoy dando like a sus comentarios. Si no hay preguntas, vamos con otro ejercicio, ¿verdad? Vamos con otro ejercicio, muchachos. Dice el siguiente ejemplo. Dice el siguiente ejemplo que, bueno, este lo vamos a leer aquí desde el folleto directamente.
El ejemplo 1.4 dice que haya los valores de la variable para los cuales la inecuación x cuadrado menos 2x más 5 sobre menos x cuadrado menos 2x más 8 es menor o igual que 0. Hallar los valores de la variable, ¿verdad? Para los que esa inecuación hace sentido. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, lo primero que hacemos, ¿verdad? Es que la inecuación esté comparada con 0. Ya ahí está, ya nos ahorramos un paso. Después hay que hacer las operaciones necesarias, como suma o resta. Igual, aquí nos ahorramos ese paso. Después viene, dice, factorizar numerador y denominador. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, aquí el folleto, empezamos con esta expresión, ¿verdad? X cuadrado menos 2x más 5 sobre menos x cuadrado menos 2x más 8 menor o igual que 0. El autor del folleto, ¿verdad? Lo multiplicó la expresión por menos 1. ¿Para qué? Para que el denominador no nos quedara con un x cuadrado negativo. O sea, le va a cambiar los signos a todos los términos del denominador. Al multiplicar por menos 1 la inecuación, arriba el numerador queda intacto. El denominador queda con los signos cambiados, pues. Y como estamos multiplicando una desigualdad por un real negativo, la orientación del signo va a cambiar. Le vamos a dar vuelta al signo, pues. Si aquí estaba menor o igual, ahora vamos a tener mayor o igual. ¿Preguntas, chicos? ¿Preguntas por ahí? Entonces dice, posteriormente procedemos a factorizar tanto arriba como abajo. ¿Qué es lo que pasa? En este punto tenemos esa expresión x cuadrado menos 2x más 5 sobre x cuadrado más 2x menos 8. Mayor o igual que 0. Tenemos que dijimos x cuadrado menos 2x más 5 sobre x cuadrado más 2x menos 8. Mayor o igual que 0. Cuando ustedes se enfrenten a factorizar el denominador, ustedes lo pueden factorizar rápido. Aquí va a ser más y más por menos, menos. Dos números que multiplicados den menos 8 y sumados den 2. ¿Qué números van ahí? Ajá. A ver quién respondió. Inés, 5 y 3, dice. No. Recuerda que tiene que ser que multiplicado de al término independiente y que sumado den al término, o sea, al coeficiente del término lineal. Que multiplicado den menos 8 y sumado den 2 positivo. Tiene que ser más 4 y menos 2, ¿verdad? X más 4 y X menos 2. Pero el pegón va a ser con el denominador. No van a hallar así un número racional, pues, para factorizarlo rápidamente. De hecho, si lo hacemos con la fórmula general, x cuadrado menos 2x más 5, o sea, hallar qué números, ¿cómo podríamos factorizar esto?
se van a dar cuenta, si eso fuera igual a 0, tendríamos menos 2 más menos raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado menos 4ac sobre 2 veces a. Y de hecho, aquí dentro del radical, o mejor dicho, el discriminante va a ser un número negativo. ¿Ya? O sea, eso es lo que se refiere el documento. El documento dice que en ese trinomio, ¿verdad? X cuadrado menos 2x más 5, el coeficiente del término cuadrático es 1. 1. El coeficiente del término lineal es menos 2 y el término independiente es más 5. Entonces, A igual a 1, B igual a menos 2, C igual a 5. El discriminante va a ser B cuadrado menos 4AC. El discriminante al final va a dar menos 16, que es un número menor que 0. O sea, si quisiéramos nosotros factorizar, este señor de acá, nos tendríamos que meter con números complejos, números imaginarios. Entonces no podemos, ¿verdad? No podemos factorizarlo y simplemente lo vamos a dejar así mismo, x cuadrado menos 2x más 5, ¿ok? Simplemente lo vamos a dejar así mismo como está. Y entonces vamos a dibujar nuestra recta numérica. Aquí vamos a poner los ceros del denominador, que sería menos 4 y 2 positivo, ¿verdad? Los números que hacen 0, el denominador, sería menos 4 y más 2. Muchachos, les quiero hacer una pregunta. En los primeros ejercicios no les mencioné, ¿verdad? De que para el número que haga 0, el denominador, no lo tomamos. Creo que en los primeros 2 ejercicios que resolví, yo sombreaba esos números. Ahí se me escapó. Igual los que están viendo en Facebook, ¿verdad? Espero no confundirlo. Me disculpan. Lo que quiero decir es que cuando tenemos, para los valores que hacen 0 el denominador, ellos van a quedar así, sin sombrear. Por lo mismo, porque una división por 0 no está definida. ¿Ok? Entonces, empezamos a probar valores. Un número entre menos infinito y menos 4 podría ser menos 5. Un número entre menos 4 y 2 podría ser 0. Un número entre 2 y más infinito podría ser 3. Y empezamos a probar, ¿verdad? Si x valiera menos 5, nos quedaría menos 5 al cuadrado, menos 2 por menos 5, más 5 sobre menos 5 más 4 por menos 5 menos 2. Lo que nos interesa es que eso sea mayor o igual que 0. Al final, según el folleto, según el documento, el intervalo desde el menos infinito al menos 4 sí va a cumplir. ¿Ya? El intervalo del menos infinito al menos 4 sí va a cumplir, de que cualquier valor en él, al introducirlo en la expresión, va a darnos un número positivo, ¿verdad? Y
aquí está lo que les mencionaba. El menos 4 como tal no puede estar incluido porque haría 0 todo el denominador. Y la división por 0 está indefinida. Al probar después en el siguiente intervalo entre menos 4 y 2, al probar un valor cualquiera, digamos el valor 0, introducirlo en la expresión, al final nos va a quedar un valor negativo y por tanto este intervalo se descarta, ¿ya? Este no cumple, entre menos 4 y 2 no cumple. Después vamos con el último intervalo de un número de 2 a más infinito. Podemos elegir el 3, el 4, el 5. Al sustituir en esta expresión, nos va a quedar al final una expresión positiva. Y esa sí va a cumplir. Entonces la solución al final, la solución va a ser desde el menos infinito hasta el menos 4, sin contarlo. Y desde el 2 hasta el más infinito, sin contar al 2 como tal. ¿Preguntas? ¿Pregunta, muchachos? Honestamente me siento un poquito apenado, pues, por lo que se me escapó esa parte. Y da temor, pues, de después confundirlos más. Yo sé que hay gente que igual mira las transmisiones en Facebook y me disculpo por eso, pues. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Por el momento no, profe. Ajá, Nicole. Nicole, no te escuché bien, fíjate. Que por el momento no, profe. Ok, Hasta el ok. momento estoy entendiendo. Ok. Bueno, excelente. Me alegra escuchar eso. Bueno, pues no sé si resolvemos uno de los ejercicios propuestos. Vamos a resolver un ejercicio propuesto que se mire un poco interesante, ¿verdad? Vamos a empezar con vamos a hacer el número 13. Vamos a hacer el número 13. X cuadrado menos 10 sobre X más 2 es menor o igual que 1. Tengo la necesidad de resolver un ejemplo así porque ejercicio propuesto número 13. Pues. Entonces, X cuadrado menos 10 X al cuadrado menos 10 sobre X más 2 menor o igual que 1. ¿Por qué quería resolver uno más o menos así? Porque hasta el momento solo hemos resuelto cuando ya nos dan el 0 directamente. Menor o igual que 0 o mayor o igual que 0. Pero en este caso nos están dando el 1. Si se acuerdan, en los pasos que les puse al inicio, en los pasos que nos brinda el documento, dice que comparar con 0 la inecuación, ¿verdad? Entonces, ese 1 que está ahí a la izquierda, el 1 que está a la derecha, perdón, no nos sirve. Ese 1 está positivo, tendremos que mandarlo a restar. Entonces vamos a tener x cuadrado menos 10 sobre x más 2 menos 1. Y ahora sí, eso menor o igual que 0. En los pasos, el paso número 2 decía efectuar las operaciones indicadas. Ahora sí lo vamos a poner en práctica. El paso 1, ya pusimos el paso 1.
El paso 2, efectuar las operaciones indicadas. ¿Qué significa? Estamos restando. De una fracción estamos restando un número entero. Recuerden que esto es como que tengamos 1 sobre 1. El mínimo común múltiplo de x más 2 y 1 sería simplemente x más 2. X más 2 sobre x más 2 entre x más 2. X más 2 entre x más 2, ¿cuánto es, chicos? X más 2 entre x más 2. 1. 1, ¿verdad, Nicole? Y 1 por lo que está arriba es lo mismo. Va a ser simplemente x cuadrado menos 10. ¿Ok? Ahora, x más 2 entre 1 por el que está arriba. Aquí está. Entonces esa expresión va a ser igual a x cuadrado menos 10 menos x menos 2. Y abajo tenemos x más 2. Dice que eso es menor o igual que 0. Menor o igual que 0, ¿verdad? Reducimos términos semejantes. Aquí solamente nos quedaría juntar el menos 10 con el menos 2. X cuadrado menos x menos 12 sobre x más 2 menor o igual que 0. ¿Cómo factorizamos el numerador? X menos x más. Dos números que multiplicados den menos 12 y sumados den menos 1. Sería menos 4 y más 3. Y abajo tenemos el x más 2. Menor o igual que 0. Entonces, ¿verdad? Al dibujar nuestra recta numérica, al trazar nuestra recta numérica, la recta va a quedar dividida en varios intervalos, en varios tramos, pues. Vamos a analizar desde el menos infinito al menos 3. Del menos infinito al menos 3. Desde el menos infinito al menos 2. Ah, perdón, o sea, desde el menos infinito al menos 3. Del menos 3 al menos 2. Después del menos 2 sería hasta el 4. Y desde el 4 hasta el más infinito. ¿Verdad? Entonces vamos a analizar los cuatro tramos en que quedaron divididos. ¿Ya? Entonces un valor cualquiera, por ejemplo, para entre menos infinito y menos 3, probemos con el menos 4. ¿Ok? Sería menos 4 por menos 4 más 3 sobre menos 4 más 2. Eso nos quedaría menos por menos sobre menos. Y al final toda la expresión sería menos, ¿verdad? Sería negativa. Y recuerden que lo que andamos buscando son los valores que hagan a la expresión menor o igual que 0. Entonces ese tramito, ese intervalo sí cumple. El de menos infinito a menos 3. Ahora entre menos 3 y menos 2. Digamos para el menos 2.5. Nos quedaría menos 2.5 menos 4. Menos 2.5 más 3. Sobre menos 2.5 más 2. Eso nos quedaría negativo por positivo sobre negativo, ¿verdad? Y al final toda esa expresión daría un positivo. Y entonces ese intervalo no cumple lo que andamos buscando. Un número entre menos 2
entre menos 2 y 4 podría ser el 0. Entonces 0 menos 4 por 0 más 3 sobre 0 más 2. Toda esa expresión al final va a ser negativa. Entonces ese intervalo sí va a cumplir. Ahora un valor de 4 en adelante podrías tomar el 5. 5 menos 4. 5 más 3 sobre 5 más 2. Al final toda esa expresión va a ser positiva. Y esa no va a cumplir lo que andamos buscando. ¿Ya? Entonces, ¿cuál va a ser la solución? Recuerden que los valores que hagan 0 al denominador no se toman. No podemos tener una división por 0, que es indefinida. Entonces, X sí puede valer 4. Porque si valiera 4, haría 0 el numerador. No hay problema. Entonces, este queda sombreado. X puede valer menos 3. Porque haría 0 el numerador. Y no hay falla, ¿verdad? El problema es cuando tenemos un 0 en el denominador. X no puede valer menos 2. Ese queda abierto. ¿Ok? Entonces la solución en términos de intervalo sería desde el menos infinito hasta el menos 3 con corchete. Unión desde menos 2 hasta el 4. ¿Sí o no? ¿Sí o no, muchachos? A los 11 que están conectados todavía. Vamos a ver en Facebook si hay algún comentario. Entonces voy a borrar ese ejercicio. Vamos a hacer otro. Ese era un ejercicio propuesto. Podemos resolver un ejercicio de entrenamiento. A ver, un ejercicio de entrenamiento. Por lo menos el 5 se mira brutal. Dice el conjunto solución de la desigualdad x cuadrado más 8x menos 20 sobre x cuadrado menos 7x menos 8 menor o igual que 0. Miren, también tenemos el 3, me gusta mucho el 3. El mayor número entero para el cual se satisface la inecuación 3x cuadrado menos x menos 18 sobre x cuadrado menos x menos 6 menor o igual que 3 es... Vamos a resolver el 3 mejor. Me da la impresión que se mira difícil, pero no está difícil. Ya van a ver por qué. Entonces resolvamos el número 3, chicos, de los ejercicios de entrenamiento. Ejercicio de entrenamiento número 3. Entonces, ¿qué dice el ejercicio? 3x cuadrado menos x menos 18 sobre x cuadrado menos x menos 6 menor o igual que 3. Entonces vamos a resolver paso por paso, ¿verdad? Ese 3 no nos sirve. Tenemos que dejar a un lado el 0. Ese 3 que está positivo
lo vamos a mandar a restar. Quedaría 3x cuadrado menos x menos 18 sobre x cuadrado menos x menos 6 menos 3. Eso es menor o igual que 0. Recuerden que el 3 es como que estuviera dividido por 1. Es como que tuviera un denominador de 1, ¿verdad? Entonces ahí sacamos mínimo común múltiplo de los denominadores, que simplemente va a ser esta expresión, cuadrado menos x menos 6. Y ahora esta expresión entre este denominador, x cuadrado menos x menos 6 dividido por x cuadrado menos x menos 6, ¿a cuánto va a ser igual eso? Esto entre esto. Ajá, muchachos. X cuadrado menos x menos 6 entre x cuadrado menos x menos 6. ¿A cuánto es igual? Mónica. Así es, Mónica. Es igual a 1. Recuerden que las operaciones con fracciones algebraicas son similares a las operaciones comunes, que solamente implican números, no llevan variables. Esto entre esto y ese resultado por lo que está arriba. Esto entre esto es 1. Por lo que está arriba, sería 3x cuadrado menos x menos 18. Ahora, x cuadrado menos x menos 6 entre 1 es esta misma expresión. Por menos 3 nos quedaría eso que está allá. Y entonces en el numerador nos va a quedar 3x cuadrado menos x menos 18 menos 3x cuadrado más 3x más 3x más 18. Ujú. En el denominador tenemos x cuadrado menos x menos 6. ¿Qué es lo bonito de esto? Este 3x cuadrado se va a cancelar con este. El menos 18 con este más 18. Al reducir términos semejantes, 3x menos 1x, arriba solamente nos va a quedar 2x. Abajo vamos a factorizar eso que está allí. Haremos paréntesis. Escribimos x. El signo del primer factor va a ser menos. El signo del segundo factor va a ser menos por menos más. Dos números multiplicados den menos 6 y sumados den menos 1. 3 y 2. Correcto, menos 3 y 2 positivo. Recuerden que andamos buscando de que esa expresión sea menor o igual que 0, ¿ok? Trazamos nuestra recta numérica. Uy, quedó súper de lado. Trazamos o dibujamos los puntos, colocamos los puntos clave, que sería menos 2, 3. ¿Y cuál sería el otro valor clave allí? Ya saben de que el menos 2 va a quedar así, abiertito. El 3 también no se sombrea, porque si se incluyeran, ¿verdad? Nos harían 0 el denominador y nos quedaría algo indefinido. ¿Qué valor hace 0 el numerador? Si 2x valiera 0, ¿cuánto valdría la x? Si 2x valiera 0, ¿cuánto valdría la x? Uh-huh. 2. ¿No?
2. Si la x valiera 2, 2 por 2, 4. O sea, 2 por cuánto es igual a 0. 0. Gracias. 0. Nos falta colocar el valor 0. Y como el 0 haría 0, como el valor 0 haría 0 todo el numerador, no importa. Nosotros podemos tener un 0 en el numerador. El clavo es que no esté en el denominador. O sea, este sí lo podemos sombrear. Este sí. Y ahí toca pues empezar a probar. Un valor entre menos infinito y menos 2. Digamos menos 3. Si probáramos con el menos 3, arriba nos quedaría un número negativo. Aquí nos quedaría un número negativo. Y aquí nos quedaría un número negativo también. O sea, la expresión al final nos quedaría negativa. Entonces, este intervalo sí cumple. Del menos infinito al menos 2 sí cumple. Cualquier valor que agarremos de prueba, el resultado final va a ser un número negativo. Entre el menos 2 y 0, digamos que tenemos el menos 1. Hacia arriba nos quedaría un menos. O sea, 2 por menos 1, menos 2. Abajo nos quedaría menos. Y menos 1 más 2 sería 1 positivo. Aquí tendríamos un valor positivo. Al final, toda la expresión final va a ser un valor positivo. Entonces, ese no cumple. Recuerden que la inecuación dice que sea menor que 0. Menor o igual que 0. Un valor entre 0 y 3 podría ser el valor 2. Arriba nos quedaría positivo. Aquí nos quedaría un negativo. Y aquí nos quedaría positivo. Al final, esta expresión daría negativa. Entonces, ese intervalo sí cumple. Ahora vamos con un valor que esté de 3 en adelante. Podría ser el 4. En el numerador nos va a quedar una cantidad positiva. Y aquí abajo positiva y positiva, ¿verdad? Toda la cantidad total sería positiva. Entonces, ese intervalo no cumple. Y ahí ya casi, ya tenemos resuelto el problema, mejor dicho. ¿Qué nos dice la pregunta? Miremos la pregunta. Encuentra el mayor número entero para el cual se satisface la inecuación. El mayor número entero. No nos está pidiendo un intervalo. El conjunto solución. Nos está pidiendo el mayor número el mayor número y entero. Además, miren, el mayor número entero para que se satisface esa inecuación. Aquí podemos ver que el mayor número entero podríamos decir que es el 3, pero recuerden de que el 3 como tal haría 0 todo el denominador y nos daría algo indefinido. El 3 no lo podemos agarrar. ¿Qué número entero está a la izquierda del 3? Sería el número 2, ¿verdad? El número 2 positivo. Ese sería el número entero y de mayor valor que le da solución a toda la inecuación. ¿Ok?
Entonces el 2, muchachos, es el valor 2, no es el 3, porque el 3 haría 0 el denominador y no se puede, ¿verdad? Entonces, la respuesta correcta sería la opción E. Y es lo que les digo, si ustedes llegaron bien a este paso, si ustedes factorizaron, probaron los intervalos, y si ustedes se emocionan, ¿verdad? Ah, aquí me da que el mayor número que cumple es el 3, y no leen bien el enunciado, lo que se pide, entonces al final podrían cometer el error de encerrar esta. Y la respuesta es inciso E. Entonces pregunta, Fernanda, Remy, Nicole. Ah, bueno, si no hay pregunta, bueno, eso va a ser todo por el día de hoy. Vamos a ir terminando. Ok. ¿Aló, me escuchan? Ah, se dañó el micrófono a Nicole. Ok. Entonces, muchachos, eso es todo por el día de hoy. Nos vemos la próxima semana, Dios primero, ¿verdad? Eh, ya saben que cualquier consulta estoy ahí a la orden en WhatsApp. Nos vemos. Buen día, Mónica.